Muy buenas una vez más al canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre la superdotación y el coeficiente intelectual o cociente intelectual, que es algo que obsesiona a muchos superdotados, es algo que parece obsesionar a algunas personas. Y por tanto vamos a tratar hoy de este tema porque creo que hay algunas cosas que se deberían decir al respecto. Para empezar, considero que los test de superdotación son meramente orientativos y no declarativos. Es decir, que simplemente dan una aproximación de cuál es la inteligencia de una persona y no una cifra exacta, no una medición exacta declarativa. En este sentido quería hacer una crítica para los test que voy a dividir en 4 aspectos fundamentales, que considero que son muy importantes y que realmente ponen en cuestionamiento la medición o la precisión de los tests. La primera es la más famosa y es que los tests solo miden un tipo de habilidad cognitiva, un tipo de inteligencia, ¿no? Esto de llamar inteligencias es un poco ambiguo. Voy a sacar un vídeo también en el que voy a hablar sobre la inteligencia y si tiene sentido hablar de múltiples inteligencias. Yo prefiero referirme a ello como habilidades cognitivas y no como inteligencias. Los tests solo miden una habilidad o unas pocas habilidades cognitivas, ¿no? Miden la habilidad espacial, la habilidad de razonamiento pero más visual, ¿no? Como por ejemplo con estas famosas series que tienen unas figuras y se basa en que tú deduzcas cómo seguiría esa serie. Muchas veces es totalmente una cosa visual, espacial. Sí que es verdad que tienes que razonar, ¿no? Pero quizás se te daría mejor a ti razonar con otros aspectos. Por ejemplo, con aspecto auditivo. Sí que es verdad que hay tests que son más completos y que tratan también, pues, memoria a corto plazo, aspectos lingüísticos y demás, ¿no? Pero por lo general tampoco tratan todas las habilidades mentales, todas las habilidades cognitivas propias de la mente, que son muchas, ¿no? Segunda crítica, los ejercicios que se emplean en cada test para medir un tipo de inteligencia o un tipo de habilidad no tienen por qué dársete tan bien como otros ejercicios para esa misma habilidad. Me explico. Si tú quieres estudiar, por ejemplo, la habilidad espacial de una persona, a lo mejor no se le da tan bien visualizar figuras tridimensionales, pero sí que se da muy bien orientarse en el espacio. Entonces estaríamos tratando la misma habilidad, en cierto sentido, que es la habilidad espacial, pero quizá un tipo concreto de habilidad espacial o un tipo de problemas vinculados con el espacio no se te dan tan bien y otros sí que se te dan muy bien. Pero si a ti solo en el test se te miden los que no se te dan bien, por mala suerte, por así decir, vas a dar una nota peor o un resultado peor que si te hiciesen otros ejercicios que también midiesen la misma habilidad, pero que a ti se te diesen mejor. Otro ejemplo, si tú quieres medir la memoria a corto plazo. A lo mejor tienes una memoria cortoplacista muy buena para lo visual, pero no para lo lingüístico. Y a ti se te mide, por ejemplo, con una prueba lingüística. Entonces das un resultado que sería mucho más alto si te hubiesen dado otro ejercicio, que también midiese la misma habilidad. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta para ver hasta qué punto pueden variar los resultados según el test que se te haga y según, evidentemente, la diversidad mental que tengas tú. Otro tercer factor que puede influir mucho en el resultado es el cansancio, la motivación, la concentración, nerviosismo. Es decir, en general podríamos decirlo como el estado anímico y energético, por así decir, en el que tú vas a la consulta y con el que te enfrentas al test. Entonces, eso también puede hacer variar mucho los resultados. Es algo que también hay que tener en cuenta. Y cuarto, puede darse el hecho de que tú en tu vida diaria, por tus gustos o por tu trabajo o por lo que sea, trabajes frecuentemente con las habilidades cognitivas que se suelen testar en las pruebas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta mucho jugar ajedrez, pues voy a tener esa parte más lógico-espacial más desarrollada que una persona que no lo haga. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, no se puede afirmar que los tests sean declarativos, que sean exactos y que brinden una medición precisa y exacta de la inteligencia. No deberíamos obsesionarnos con su resultado, no deberíamos obsesionarnos con la cifra. Que hay gente que está obsesionada y te dice, ¿qué coeficiente tienes? ¿Cuál tienes? ¿Qué tienes? Tranquilo, que tampoco te va a decir mucho de mí ese número. Esa cifra no va a decirte demasiado de mí. Simplemente te va a decir que en unas circunstancias determinadas, en un test determinado con unos ejercicios concretos,
pues yo logré una puntuación. Tampoco te dice mucho más eso. Y esto lo digo también porque hay superdotados que han tenido una puntuación muy elevada en el test y piensan realmente que están por encima de otros superdotados, ¿no? Que ellos están como en un escalafón superior, en un escalafón ya de que no son superdotados, son superdotados, ya son megadotados esta gente. Y esto lo piensan seguramente porque tienen baja autoestima y lo que hacen es cubrir ese vacío emocional pues aferrándose mucho a los tests, ¿no? Esto demuestra que la superdotación no te hace inmune a la estupidez. Es decir, el hecho de que tú seas una persona muy inteligente no te hace invulnerable a adoptar creencias erróneas, falacias, sesgos y demás, ¿no? En primer lugar, no te hace inmune a la baja autoestima. Entonces, la baja autoestima muchas veces es lo que te lleva a adoptar creencias que aunque tú sepas en el fondo que no tienen mucho sentido, que son falaces, que son erróneas, las adoptas igualmente para sentirte un poco mejor, para arrancarle a esa creencia un poquito de autoestima, ¿no? Cuando al final pues te estás engañando a ti mismo porque solo estás basándote en mentiras y en engaños, ¿no? ¿Y esto por qué pasa? Pues porque la mente no detecta el carácter falaz de las creencias. La mente no tiene un detector de mentiras, de engaños y de sesgos, por así decir, ¿no? No es como un programa informático que o está bien escrito el código y funciona o no va a funcionar. La mente no es así. Aunque una creencia no esté bien ejecutada a nivel lógico, aunque tenga falacias, sesgos y demás, tú le puedes dar validez a esa creencia. Entonces la mente en eso difiere mucho de un programa informático, ¿no? El programa informático, si hay un error en el código, lo va a expresar en el resultado, ¿no? La mente no es así. Esto también lo digo para aquellos que intentan siempre establecer una analogía exacta entre la mente y los programas informáticos. La mente no es un programa informático y no se le parece tampoco tanto como muchos quieren hacerlo creer, ¿no? Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Aparte, también querría decir que yo he hablado con gente que ha dado una puntuación altísima en los tests y tampoco he notado un cambio descomunal. Es verdad que son personas pues bastante creativas, críticas. Yo tenía una amistad con una persona que formaba parte de una asociación de superdotados que se llama 999, porque forman parte del percentil 99 de la población en cuanto a inteligencia. Es decir, que forman parte, dicho en otros términos, del 1% de la humanidad más inteligente, ¿no? Entonces él me hablaba, yo también hablaba, teníamos conversaciones y es verdad que una persona bastante creativa, de vez en cuando pues me decía, mira qué reflexión he tenido, a ver qué te parece, ¿no? Y era creativo, ¿no? Pero yo siempre le hacía ver algunos errores que él no había visto, que es normal. Todo el mundo puede pensar en algo, tener una reflexión, elaborar una teoría y que haya errores que no haya advertido. Es totalmente normal y comprensible. Yo se los hacía ver. Decía de manera respetuosa, evidentemente. No decía, esto está aquí mal, eres tonto. Y al final llegó un momento en que dejó de hablarme porque se lo tomaba mal. Se tomó a mal que yo le dijese, que le diese observaciones de cosas que podía mejorar o errores objetivos que había tenido. Que no pasa nada, que yo también elaboro a veces ideas, se las enseño a otras personas y me hacen ver cosas que yo no he visto. Es que es totalmente normal eso. Además, también he podido constatar, tampoco he hablado con mucha gente que haya dado puntuaciones altísimas, pero con las pocas personas con las que he hablado que tienen estas super puntuaciones, lo que sí que veo es que suele ser gente extremadamente cuadrada, extremadamente cuadriculada, cerrada en unas ideas y es muy poco flexible a nivel mental. Una cosa es que tú hayas reflexionado mucho sobre algo, tengas unos argumentos que tú crees que son muy buenos y honestamente consideras cuando alguien te da otros argumentos que no te convencen, tú honestamente consideras que los tuyos son mejores. Pues entonces no tienes por qué cambiar tus ideas, evidentemente, ¿no? Tampoco vas a cambiar por cambiar. Pero otra cosa ya es cerrarse automáticamente, sistemáticamente y no considerar nada que vaya a contradecir tus ideas, ¿no? Y esto lo he visto en las personas que tienen grandes puntuaciones en los tests. Son personas que se da muy bien detectar patrones y reproducirlos, ¿no? Tienen la parte esta de análisis muy desarrollada, pero luego esa misma análisis, esa misma capacidad de reconocer patrones es como que les impide flexibilizar eso, ¿no? Es como una mente muy analítica, pero cuando se trata de reflexionar, filosofar,
criticar, cuestionar, tener un pensamiento más lateral, más creativo, pues ahí parece flaquear un poco, ¿no? Esto evidentemente estoy generalizando, no tiene por qué. Puedes dar una puntuación muy alta en los test y además ser una persona flexible y demás. Solo digo lo que he visto para relativizar un poco que aunque tú des una puntuación muy alta en los test, no tiene por qué ser señal de una inteligencia extraordinaria y superior en todos los ámbitos de la mente, ¿no? Entonces quizá habría que cambiar las pruebas o buscar otro método para tener un poco más de precisión a la hora de medir realmente la inteligencia de una persona, ¿no? Si es que de verdad se puede medir, porque es que la mente es algo tan impredecible, tan cambiante, que difícilmente vas a poder representarla con un número. Los números lo que hacen que es expresar cosas exactas por lo general, ¿no? Entonces la mente tiene poco de exacto en realidad. Va cambiando constantemente con el tiempo. Entonces es muy difícil realizar una medición con una alta precisión, ¿no? En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu buen like si te ha gustado. Suscríbete al canal que me ayuda mucho a crecer. Dale a la campanita para estar al tanto de los siguientes materiales que voy a seguir subiendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.